Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Mis respecto a los creadores de los animes mencionados no son de mi propiedad. Respecto a sus respectivos creadores, la historia sí es de mi propiedad. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal donde subo mis historias. Si es de tu agrado, apóyame con un like y un comentario y comparte el video a tus amigos para que se sumen más a nuestra familia legendarios. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video a mi canal. Después de ser golpeado, Golgius es arrojado fuera del edificio antiguo e impacta contra una pared. Meliodas vuelve a preguntarle quién le había mandado a capturar a Elizabeth y a su espada. Entonces la princesa y Hawk aparecen preocupados por el estrepitoso ataque del pecado de la ira, preguntándose qué había pasado. Entonces el caballero sagrado aprovecha la distracción de Meliodas y escapa hacia Vaste Dungeon a caballo, por lo que Hawk sugiere seguirlo. Pero Elizabeth corre hacia donde se encontraba el moribundo Dr. Dana y comienza a llorar por él. El doctor le pregunta por qué llora por él cuando él había intentado matar a Meliodas, pero luego dice que solo quería recuperar a su hija Senette, que se encontraba cautiva por Golgius en Vaste Dungeon. Luego de lamentarse por no poder proteger a su hija, el médico queda inconsciente. Elizabeth comienza a culparse por todo lo ocurrido, la muerte del Dr. Dana y el secuestro de su hija, y luego se culpa por todos los acontecimientos que ocurrieron desde el ataque de Hiltunder y el intento de asesinato de Dana hacia Meliodas. Meliodas le dice que entiende el porqué de sus lágrimas, pero luego continúa preguntándole a Elizabeth si su deseo por proteger al reino de los caballeros sagrados es tan débil como para ser destruido por unas cuantas lágrimas. Él le dice que está decidido a encontrar a los 7 pecados capitales y a derrotar a los caballeros sagrados, y prosigue diciendo que cumplirá la promesa que le hizo, incluso si fuera a morir. Meliodas comienza a recordar a una mujer moribunda, apoyada sobre unas ruinas mientras la lluvia caía. Ella le pide que le prometa que no olvidará los principios en los cuales cree. Meliodas la llama Alice, la abraza y llora. Meliodas le dice a Elizabeth que la gente muere, pero mientras exista alguien para proteger lo que esa persona mantenía en pie, sus principios no morirán y que una vez que cargas con esos principios y los defiendes sin importar cuántas lágrimas o sangre debas derramar, te conviertes en un verdadero caballero. Mientras Meliodas y Hawk se dirigen a Vaste Dungeon, el puerco le reclama sobre su idea de dejar a Elizabeth en la ciudad siendo que es perseguida por los caballeros sagrados. Meliodas le dice que ella no salió de la clínica desde que llevó al Dr. Dana allí. Y que es mucho más segura que ella se quede en ese lugar. En ese momento, Elizabeth llega corriendo y le muestra a Meliodas la funda de su espada, la cual reparó para él. El capitán de los 7 pecados capitales le agradece a la princesa, quien después de entregarle la funda camina rumbo a Vaste Dungeon. Elizabeth le dice a Meliodas que a pesar de que no es un caballero sagrado, seguirá peleando por proteger al reino, e incluso si él fuera a morir, entonces todos se dirigen a Vaste Dungeon. Pero en ese momento, Diane aparece frente a ellos sorpresivamente, con una extraña y perdida mirada. La gigante le dice a su capitán que debería estar descansado, y Meliodas le pregunta cómo está. Aunque le pregunta a Diane si ya se dirigió a Vaste Dungeon, pero ella parece confundida. Finalmente se ve a Golgius llegando a Vaste Dungeon quejándose por su derrota, pero dice que ellos ya están preparados para darle la bienvenida refiriéndose a Friesia y a otro miembro de los Beird Fangs.
Tiane intenta recordar qué sucedió luego de que ella se fue rumbo a Vaste Dungeon, mientras Elizabeth se alegra de que Diane esté con ellos y ahora pueden ir a rescatar a Van. Pero Meliodas dice que la principal prioridad es rescatar a la hija del Dr. Dana, Senet, diciendo que cuando Van se entere que están allí él escapará. En ese momento, el caballero sagrado Ruin de los Beardfangs aparece frente a Diane, quien se da cuenta que Meliodas y Miwa Kasumi y los demás ya no están. Ruin afirma tenerlos en sus manos, por lo que Diane responde golpeándolo fuertemente. Pero luego se demuestra que Diane estaba golpeando junto con Miwa Kasumi golpeando con su espada a Meliodas. Meliodas se da cuenta que la gigante y Miwa Kasumi se encuentran bajo una ilusión por lo que decide huir. Mientras escapan, un pastor de Dalmari y su hijo se cruzan en el camino, por lo que comienzan a huir junto a Meliodas, Elizabeth y Auk. Ellos consiguen ocultarse de Diane y Miwa Kasumi, pero en ese momento, Meliodas también cae en la ilusión y ataca a Diane y a Miwa Kasumi creyendo que es Ruin. Se observa una pelea muy fuerte, Meliodas versus Diane y Miwa Kasumi. Meliodas observaba que el caballero sagrado tenía las mismas habilidades que Miwa Kasumi, y de Diane sería un combate muy difícil para él. Meliodas esquivaba los ataques frenéticos de ambos mientras, que del sueño salían picos de rocas proveniente, al caballero sagrado que estaba frente a él. Mientras repele los ataques de espada de Miwa Kasumi era algo muy complicado pelear contra ambos. Miwa Kasumi dice, te mueves muy bien como para ser un caballero sagrado. Ruin dice, lo mismo digo mano derecha de la reina Mei Mei. Ambos continuaron su duelo de espada, ambos no cedían uno al otro, pero lo que Meliodas no contó es que fue golpeado y mandado a estrellarse varios kilómetros donde estaba, gracias a la habilidad de Diane, una columna de tierra que sobresalía del suelo del lado de él. Meliodas estaba herido no grave pero sí sangraba en la cabeza por el duro golpe que había sufrido hace unos momentos. Mientras que su brazo izquierdo recibió la mayor parte del daño sangrado sin poderlo mover como antes. Miwa Kasumi dice, eres muy resistente. Caballera sagrado, no me dejas alternativa en usar eso. Diane dice, eres fuerte caballero sagrado, lo admito, me haces que me enoje más de lo que estaba. Meliodas dice, lo mismo digo en sus pensamientos. Rayos, si continúo así de verdad voy a morir. Espera, el caballero sagrado digo que iba a usar eso. No puede ser, es peligroso esa técnica, si logra hacerla abarcaría 60 metros a la redonda, afectaría al pueblo de Dalmari y sus habitantes, fuera de sus pensamientos. Meliodas observaba al caballero sagrado Ruin haciendo una postura reconocida. Meliodas dice, no puede ser. Meliodas se apresuró lo más rápido posible para detener dicha técnica, algo que era muy complicado de lograr por los constantes ataques de la otra caballero sagrado que lanzaba hacia su dirección piedras grandes. El lugar de la feroz batalla era muy fuerte y destrozaron el camino de la ciudad Dalmari con el Vaste Dungeon. A lo lejos estaba Elizabeth y Aux observando el destrozo, ocasionado por el enfrentamiento entre los tres. Diane presentaba heridas en brazos, rostro y piernas, mientras que Miwa Kasumi presentaba heridas hombros, brazos, una costilla rota, una leve hemorragia nasal y cortes en su pierna derecha. Mientras el más afectado era Meliodas, que no podía mover un brazo, de lo dañado que estaba, 3 costillas rotas, unas leves cortadas en su abdomen. Sus piernas temblaban, era cuestión de minutos, tal vez segundo, que cayera al suelo. Los tres se miraban con la intención de seguir el enfrentamiento. Elizabeth intenta llevar a los demás a un lugar seguro, pero Friesia, quien observaba desde Vaste Dungeon el combate controlado por la ilusión de Ruin, afirma que es su turno de intervenir. En Vaste Dungeon, Jericho, que había sido desnudada por Van, ordena reunir a todos los caballeros del lugar para buscarlo, luego avergonzada pide que le traigan ropa y una armadura. En otra parte del calabozo, Van se encontraba probándose la armadura de Jericho pero se da cuenta que es muy pequeña. Entonces, Van ve a un guardia frente a una celda observando a una chica, él se acerca y el guardia le dice que ella es una prisionera de Golgius, la hija del Dr. Dana, Senet. Van, al ver a la chica, dice que le gusta, entonces estampilla al guardia contra los barrotes de la celda y luego dobla los barrotes fácilmente. Una vez dentro de la celda, Van le dice a Senet que es suya. La resolución de Elizabeth consigue salvar a sus amigos. Van entra lentamente a la celda de Senet, quien lo mira aterrada. Van le dice que será suya, él se agacha y le dice que se refiere a la navaja que tiene escondida, entonces mete la mano entre sus ropas y saca una hermosa daga. Ella le dice que es un regalo de su padre y le pide que se la devuelva, pero Van la ignora y desenfunda la daga, mientras reconoce los 5 símbolos del espino hechos por el maestro de las armas, Tarbas, luego prueba su filo cortando las cadenas de Senet.
La joven le agradece y le vuelve a pedir la daga ya que era un recuerdo de su madre, pero Van se niega diciendo que ahora le pertenece a él. En ese momento, un miembro de los Beardfangs aparece y Van lo reconoce como Yud, quien le dice al pecado de la codicia que ya cumplió con su función de carnada para sus compañeros y por eso lo matará. Van se burla de él y Yud le pregunta si ya se olvidó quién lo capturó y torturó durante 5 años. Fuera de Bastet Dungeon, Meliodas y Diane y Miwa Kasumi siguen combatiendo entre ellos inmersos en la ilusión de Ruin. Elizabeth le dice que se detengan, y Diane reacciona reconociendo a la princesa, entonces el hijo del pastor de Dalmari le pregunta a Diane cómo se encuentra, ella recuerda al niño que había conocido en su camino a Baste. Entonces, ella vuelve a quedar inmersa en la ilusión de Ruin y se enfrenta con Miwa Kasumi, nuevamente con Meliodas y, el niño se asusta y dice que tiene miedo de morir, pero en un intento por consolarlo Elizabeth le dice que arriesgará su vida si es necesario para protegerlos. En ese momento aparece Friesia burlándose de las palabras de la princesa preguntándole si puede sostener sus palabras, y después usa su técnica Storm Rondo, con lo cual crea una tormenta de insectos alrededor del niño. Elizabeth decidida entra en el enjambre de bichos afirmando que protegerá a las personas incluso si tiene que morir en el intento. Los insectos la hieren, le provocan cortes y desgarran su ropa pero aún así ella consigue llegar hasta donde se encontraba el niño en medio de la tormenta, entonces Friesia deshace la tormenta y el niño le reconoce lo admirable que fue su intención de poner en riesgo su vida para salvar a un pequeño, pero luego le dice que la realidad es dura. Entonces se descubre que el niño era realmente Ruin, quien también estaba detrás de las ilusiones. En medio de la desesperación Elizabeth intenta golpearlo diciéndole que regrese a la normalidad a sus amigos, pero el caballero, lejos de tener compasión por ella, la toma del cabello y le da un feroz rodillazo en el estómago. Aunque intenta detener al caballero, pero también es golpeado fuertemente con el bastón que portaba Ruin. Elizabeth se pone de pie con dificultad y vuelve a pedirle a Ruin que regrese a la normalidad a sus amigos, pero este la golpea con su bastón en la cabeza. Friesia le dice a su compañero que no sería muy bueno matar a la cuarta princesa, pero Ruin le responde que solo le gusta verla retorciéndose de dolor. Ruin le dice a Elizabeth que va a contarle algo en honor a su valentía, el caballero le dice que lo que hipnotizó a sus amigos fue la campana en su bastón. Pero entonces, Ruin se da cuenta que la campana ya no estaba en su lugar. Elizabeth escupe la campana con una sonrisa de satisfacción, lo que provoca la cólera de Ruin quien se lanza contra la princesa intentando golpearla. Es entonces cuando Meliodas aparece para detener el golpe del caballero sagrado. Meliodas arremete con todas sus fuerzas contra Ruin para finalmente derrotarlo. En Bastet Dungeon, Van se enfrenta a Yud. Ruin se da cuenta que el hechizo se ha roto, y se libera de Meliodas. Meliodas camina hasta donde se encuentra Elizabeth inconsciente mientras Auk le dice que ella arriesgó su vida por él y Diane y Miwa Kasumi. Meliodas toma del rostro a Elizabeth y le dice que ha aceptado su determinación. En ese momento, Ruin da el primer golpe atacando por la espalda a Meliodas con su bastón. El caballero sagrado dice que los 7 pecados han perdido el toque y vuelve a atacar al capitán del grupo de pecadores golpeándolo contra el suelo y destruyendo gran parte del terreno en el proceso. Ruin levanta a Meliodas tomándolo del rostro y se burla al decir que es ridículo que el reino haya sido aterrorizado por un niño como él. Sorpresivamente, Meliodas le da un poderoso puñetazo al miembro de Beardfangs, mandándolo a volar cerca de Bastet Dungeon, y cuando este consigue recuperarse del golpe, el pecado de la ira del dragón vuelve a aparecer frente a él y lo golpea mandándolo esta vez contra Bastet Dungeon. Los guardias de Baste son ahuyentados por la presencia de Meliodas, quien se aproxima lentamente a Ruin. El caballero dice que sería aburrido si la pelea no fuera así y explica que los caballeros sagrados son llamados de esa forma ya que tienen cuerpos imbuidos con magia que va más allá del conocimiento del hombre. Debido a esto, el caballero le recomienda al joven desenfundar su espada ya que sus puños no podrán hacerle nada a su armadura. Pero Meliodas lo ignora, entonces Ruin recurre a bombardearlo con abrumadores golpes que crean un gran cráter en la tierra, donde Meliodas estaba parado y hacen temblar todo Bastet Dungeon. Ruin se lamenta creyendo que aplastó por completo a su oponente, pero en medio del polvo que se había levantado por la lluvia de golpes del caballero, Meliodas le propina un potente golpe en el abdomen del caballero sagrado, con tal fuerza, que fue capaz de hacer añicos su armadura en el área del golpe. Ruin cae de rodillas.
maravillado por el poder de Meliodas, pero luego se levanta estrepitosamente asegurando que solo fingía, ya que su armadura solo era una piel superficial y su verdadera protección es su piel más dura que el acero, la cual no podrá dañar. Ruin se jacta de su poder y pregunta a Meliodas qué piensa hacer ante esa situación. Pero, repentinamente y sin previo aviso, Meliodas le da un segundo golpe al caballero, mucho más poderoso que el anterior, que atraviesa su piel de acero y daña profunda e irremediablemente a Ruin mientras lo manda a volar una vez más contra Vaste Dungeon. Meliodas le dice que hacerle daño a alguien tan importante como él, es su pecado. En Vaste Dungeon, Jude empala a Van con una estaca a la pared de uno de los calabozos, repitiéndole que ya no es útil para los Beird Fangs. Tranquilamente Van le comenta que 5 años atrás se dejó capturar por los Beird Fangs para sentir dolor, ya que lo único que lo haría sentir realmente vivo era el dolor, pero luego afirma estar cansado de sus absurdas torturas. Entonces el pecado de la codicia se quita la estaca del pecho, se la clava a Jude en el pecho, mientras le dice que ya no quiere estar en un lugar tan aburrido. Sabiendo que su capitán está vivo afuera, Jude le pregunta al criminal si él y los 7 pecados tienen pensado intentar derrocar el reino una vez más, y Van solo le dice que tal vez haga algo así. Jude antes de morir dice que esta vez está seguro que cada uno de los caballeros sagrados le declarará la guerra a los 7 pecados capitales, a lo que Van solo responde diciendo que eso suena excitante. Luego de acabar con todos los caballeros sagrados, Vaste Dungeon es testigo del explosivo reencuentro de los 7 pecados capitales. Tiane junto a Miwa Kasumi, luego de derrotar a Friesia juntas, se disculpa con Elizabeth por no ser lo suficientemente fuerte y se apresura para llevarla a Dalmari. Mientras que Miwa Kasumi esperaba a Diane en el lugar para ir al Vaste Dungeon. Pero la princesa le pide que la lleve con ellos para encontrarse con Van, por lo que la gigante la coloca dentro de su bolsa para que pueda descansar. Seguidamente, Auk con ayuda de Diane y Miwa Kasumi consiguen averiguar la ubicación de Van y Sennet interrogando al pastor de Dalmari quien estaba a punto de huir. Diane se reúne con Meliodas y le indica el camino que deben seguir, él pregunta por Elizabeth y Diane le dice que está descansando en su bolsa. Meliodas le agradece y luego entran a Vaste Dungeon que al parecer se encontraba vacío. Entonces desde afuera del calabozo, Golgius habla con Jericho sobre la buena actuación de los 7 pecados capitales junto a la aprendiz de caballero sacro que sobreprotege a la reina Mei Mei contra los Beird Fangs, y al confirmar su ingreso a Vaste Dungeon, Golgius utiliza el hechizo de sello eterno para atrapar a los criminales por la eternidad. El caballero comenta que ese es su último recurso en caso de no poder derrotar a los 7 pecados capitales y además dice que ese sello sería capaz de detener incluso a 10 dragones malvados. Dentro de Vaste Dungeon, Meliodas y Miwa Kasumi y los demás se encuentran con Sennet huyendo de la batalla entre Jude y Van. Ella afirma ser la hija del Dr. Dana por lo que es fácilmente reconocida por Meliodas, Diane y Aoki Miwa Kasumi. En ese momento Van aparece frente a ellos y tiene un duro cruce de miradas con Meliodas, acompañado de un frío silencio. Auk dice que tiene un mal presentimiento y Diane lo afirma diciendo que deben esconderse detrás de ella. De repente, ambos criminales gritan eufóricamente muy alegres por reencontrarse, luego chocan sus manos como si jugaran como niños. Auk comenta sobre lo bien que parecen llevarse ambos, cosa que Diane afirma algo aburrida. Van golpea alegremente a Meliodas haciendo que atraviese varias paredes de Vaste Dungeon en su vuelo, de la misma manera su capitán le responde al darle un cabezazo que lo hace atravesar varios muros. Inmediatamente ambos inician una prueba de fuerza, al recostarse en el suelo para disputar una pulseada, pero cuando ellos comienzan a hacer fuerza, todo su alrededor comienza a destruirse y Vaste Dungeon comienza a derrumbarse. Diane afirma que ellos siempre fueron así, mientras Van le recuerda a su capitán que tienen un historial de 720 encuentros con 361 victorias a su favor, pero Meliodas le dice que fue él quien ganó las 361 veces. Finalmente, mientras Jericho y Golgius están a punto de partir para informar al reino la situación de los 7 pecados, Vaste Dungeon colapsa y se derrumba por completo sorprendiendo a todos los caballeros de alrededor. Después de lo ocurrido en Vaste Dungeon, Meliodas y los demás festejan su reunión en Dalmari, mientras en las sombras se gesta el inicio de un antiguo juicio. Los ciudadanos de Dalmari observan asombrados el colapso de Vaste Dungeon, mientras las personas que fueron encarcelados por oponerse a los caballeros sagrados son liberados. Sennet, quien fue liberada por Meliodas, Van, Diane, aunque Elizabeth y Miwa Kasumi también vuelven a la ciudad.
Fuera de la casa de Dana, Diane y Meliodas y Miwa Kasumi le preguntan a Elizabeth cómo se siente, pero ella en lugar de responder pregunta por Van, Sennet y Auk, por lo que Auk le dice que debe preocuparse de sí misma en primer lugar. Meliodas le informa que Sennet ya sabe todo lo relacionado con la muerte de su padre. La princesa algo aliviada le pide a Meliodas que vaya con ella, mientras tanto Van se aleja por su cuenta diciendo que va al baño. Al llegar a la casa del doctor, Meliodas se da cuenta que Dana está misteriosamente vivo, para su sorpresa. El médico revela que él no sabe que tiene idea de cómo es que sigue con vida, mientras su joven ayudante explica que la gente de la ciudad lo encontró y lo llevó allí, y que ella pensó que estaba definitivamente muerto al ser apuñalado en el pecho. Sin embargo, el médico muestra la profunda herida de su pecho, que se encuentra completamente curada y solo queda una enorme cicatriz. Dana señala que lo que le sucedió fue algo similar a la repentina sanación de las heridas de espada que tenía Meliodas y a su inmunidad con el veneno que él creó. Miwa Kasumi preguntó por la otra médico. El segundo médico ayudante dice, no lo sé. Después de que Meliodas se recuperara ella desapareció como si fuera un fantasma. Miwa Kasumi dice, por casualidad sabe su nombre. El segundo médico ayudante dice, por lo que sé, llama Soko. Miwa Kasumi agarrándose la barbilla dice, entiendo cómo lo sospechaba. No la reconocí al principio pero su rostro se me hacía conocida. Por supuesto ella era la médica privada del rey Zaratras y su esposa la reina Mei Mei. Meliodas, Van Auk y Elizabeth escucharon lo que había mencionado Miwa Kasumi y los cuatro se habían quedado impresionados. Meliodas dice, tal vez ella sepa algo de la misteriosa desaparición de la reina Mei Mei. Y Elizabeth dice, el señor Meliodas tiene razón señorita Miwa, si encontramos a ese médico y preguntarle el paradero de la reina Mei Mei, tal vez nos lo diga. Sennet luego interrumpe preguntándole a su padre la razón por la que estuvo a punto de morir y la razón por la que ella fue encarcelada. Dana le dice que fue amenazado por los caballeros sagrados y la usaron como rehén, obligándolo a envenenar a Meliodas. Sennet le dice a su padre que deje de culparse, ya que los culpables de todo son los 7 pecados capitales. Dana, sin embargo, argumenta a su favor de los criminales, explicándole a su hija que a pesar que él había intentado matar a Meliodas, el joven nunca lo había culpado y por el contrario, fue en su rescate. Luego de sus agradecimientos, Dana le pregunta a Meliodas cuándo iban a marcharse, a lo que él responde que lo harán pronto para no causar más problemas. El doctor insiste en ofrecerle comida como una muestra de su gratitud. Por la noche, durante la fiesta, Van se presentó formalmente a Elizabeth, quien seguía postrada en cama por sus heridas. Van también se sorprende al descubrir que Auk tiene la capacidad de hablar, diciendo que no tiene ningún sentido común que un puerco pueda hablar y además dice que él pensaba que el cerdo era solo comida para Diane. El festejo continúa, mientras Elizabeth dice que quiere que ese momento pudiera durar para siempre, diciendo que los acontecimientos en Vaste Dungeon le demostraron aún más sobre las habilidades atemorizantes de los caballeros sagrados, y el hecho de que solo los 7 pecados capitales podrían hacerle frente. Diane le dice que a pesar que a ella no le interesan los humanos ni sus reinos, no le importaría luchar por ella, ya que demostró una gran determinación y valentía ese día, y que a pesar que ella afirme no tener poderes, la gigante afirma que el poder de la princesa es el de mover su corazón y el de Meliodas. También le pregunta si a partir de ahora podría dirigirse a ella simplemente como Elizabeth, en lugar de princesa, y asimismo le dice a Elizabeth que se dirija a ella simplemente como Diane. Al ver la fiesta del grupo de criminales, Dana cuestiona la razón por la que los 7 pecados capitales son etiquetados de criminales, diciendo que eso es una mentira absurda, y también piensa que se siente la presencia de una voluntad inmensamente grande. Justo en ese momento, Sennet le dice a su padre que mire el cielo, el cual estaba cubierto de estrellas fugaces y atrae la atención de todos. Dana dice que esa imagen le recuerda a los versos de un poema antiguo de Britania, que dice: cuando los cielos de Britania están siendo invadidos por las estrellas fugaces, Britania será visitada por una inmensa amenaza, siendo el presagio del inicio de un antiguo juicio. Una guerra santa entre las iluminantes estrellas y la línea sangrienta de la oscuridad. Meliodas observa una estrella muy extraña, ya que esta estrella tenía los colores azul, rojo y morado. Algo en su interior sentía reconocer estos colores. Van reconoce a la chica de cabello azul celeste. Oye niña, ¿te me haces conocida de algún lado o sitio? Pero no recuerdo exactamente en dónde.
Miwa Kasumi le salió una gota al estilo anime y dice, señor Van, no lo veo desde el accidente con el rey Zaratras y antes de eso el rey vampiro de ese reino donde la señorita Merlin y el señor Meliodas me salvaron y me llevaron al reino Leones. Van escupe la bebida en el rostro de Meliodas que estaba al lado de él y dice, ya me acordé, eres la niña que Merlin nos contó que tenía una fuerza es muy abrumadora para ser una niña. Meliodas dice, sate, eso es muy grosero de tu parte. Van a escupir la bebida en mi rostro. Después de enfrentar a un sabueso negro, Meliodas elige como próximo destino la capital de los muertos, con el fin de encontrar a King. Pero, en la capital de los muertos, Giltunder conversa con el mismísimo King, quien al parecer es su aliado. El capítulo comienza con Van, Meliodas y Auk hablando sobre los lugares que visitaron, mientras intentan decidir cuál será su siguiente destino, mientras viajan sobre la madre de Auk. Meliodas dice que intentarán alejarse del reino por el momento, ya que los caballeros sagrados estarán alertas a sus movimientos después de lo que pasó en Fort Solgales y Baste. Dungeon. En el exterior del bar, Elizabeth se disculpa con Diane y Miwa Kasumi, ya que por sus heridas debieron quedarse 3 días en Dalmari. Diane le dice que no se disculpe, pero la princesa nuevamente se disculpa con la madre de Auk por hacerla esperar tanto tiempo. Van pregunta cuál será su siguiente destino y cuando Meliodas está a punto de responderle, la madre de Auk se detiene repentinamente por culpa de 2 caballeros sagrados que cortaban el paso haciendo controles de seguridad. Los caballeros sospechan de ellos al ver a Diane. Van dice que son simples principiantes por lo que intenta salir a derrotarlos, pero es detenido por Meliodas, quien sale e intenta eliminar toda sospecha. Meliodas le dice que es el dueño del bar andante y explica que Diane y Elizabeth son sus atractivas camareras. Después de un poco de lisonja por parte de Meliodas, los caballeros creen lo dicho por el joven y dejan que ellos continúen por su camino. Pero entonces, Diane alza a Meliodas y lo abraza sintiéndose muy feliz por ser llamada atractiva camarera por su capitán. Es entonces cuando los caballeros sagrados se dan cuenta de la verdadera identidad de los criminales, luego de que Diane llama capitán a Meliodas. Van decide de una vez por todas enfrentar a los caballeros, pero entonces una extraña criatura aparece saltando a grandes velocidades en medio de ellos. Los confundidos caballeros intentan hacerle frente al enemigo que no podían ver, pero son devorados por la criatura. Después de devorar a ambos caballeros, la criatura se detiene frente a la madre de Auk y revela ser un temible sabueso negro. Tranquilamente Van baja del bar andante a enfrentarse con la criatura. Es entonces cuando la infernal presencia de Van consigue intimidar al gran sabueso. Pero en ese momento, el gran perro crece aún más mientras Auk explica que los sabuesos negros crecen conforme se sientan intimidados, pero un excitado Van se dispone a ponerle fin al molesto perro. Es entonces cuando Meliodas aparece para ahuyentar al perro sin hacerle daños. El capitán de los 7 pecados desenfunda su espada rota y consigue crear una enorme ilusión similar a un gigantesco dragón no serpiente que asusta al sabueso y lo hace huir. Después de eso, Meliodas entra al bar y les dice a los demás que irán a la capital de los muertos para buscar a King, el cual